que en el gráfico ND, este tramo, este segmento de recta ND es igual a 2 veces AB. 2 veces AB. Calcular el ángulo T. Fíjense, tengo, imagínense un terreno cualquiera, donde él va a medir estos datos. Este es un ángulo de 90 grados, este es un ángulo T que desconozco, este es 3 veces T, este ángulo recto, y aquí también se repite T. Entonces planteo esta figura geométrica y me está pidiendo encontrar el ángulo T de ahí adentro. ¿Cómo se procede? Para cualquier tipo de ejercicio de triángulos, les decía la otra vez, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los nombres de los vértices y encontrar la mayor cantidad de ángulos, de datos. Si no tengo datos, tengo que poner variables, pero el nombre de esas variables me tiene que permitir encontrar otras. ¿Ya? Además, como un truco adicional, lo que se hace es hacer algunos trazados. Trazados en el sentido de que hacer trazados para lograr triángulos equiláteros o triángulos isósceles. De esa manera voy a poder resolver ejercicios. Bien, entonces ¿qué hacemos acá? Mire, tengo por ejemplo que completar estos ángulos. Es triángulo ADE. Aquí tengo un triángulo ADE. Este triángulo conozco el ángulo de 90 grados y aquí 3 veces T. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? 90 menos 3T, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces ya voy llenando datos de lo que puedo. 90 menos 3T. No hay problema porque está en función de T, entonces está muy bien. ¿Qué otro triángulo puedo encontrar o formar? ¿Qué otro lado tengo? Fíjense este triángulo. Aquí tengo AB, es el dato, 90. Puedo formar un triángulo aquí también. Miren, voy a completar este triángulo aquí. Entonces ya tengo un triángulo ABC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo este ángulo y ahora puedo encontrar este ángulo de acá. ¿Cuánto vale ese ángulo de acá? Sería, fíjense, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 90 menos 3T más T, entonces sería 90 menos 2T. Aquí tengo 90 y esto ¿cuánto saldría? No, saldría 2T porque estamos en función de T. 90 menos 2T más 90, 180 menos eso, nos tiene que dar 2T. Revisen. Hemos planteado, aquí fíjense, hemos planteado un triángulo. Este triángulo, tac, tac, ¿no es cierto? ABC. Entonces quiero encontrar este ángulo de acá que no sabía cuánto es. Tengo este ángulo de acá que vale 90 menos 3T, pero como hay un T más, es más T, entonces 90, ¿cuánto sería? Menos 2T, ¿sí? Acá estamos, más 90 que conocemos, más este valor que no sé, más y le pondremos, es igual a 180. 90 más 90 nos va a dar 180, positivo. Con el 180 del otro lado se van los 180 y nos queda menos 2T más ese ángulo que quiero saber igual a 0, ¿no es cierto? Entonces pasamos a dividir, y va a ser igual a 2T, este ángulo que acá voy a encontrar, 2T. No es nada difícil, solamente la suma de los ángulos internos es 180, estoy encontrando. Perfecto. Ahora este 2T
Fíjense ahora respecto a este otro triángulo, porque esto es mucho de poder analizar y ver. Fíjense este triángulo de acá, el DCN, ¿cierto? Este 2T respecto a este ángulo T, ¿cómo es o qué significa? ¿Será que este 2T es un ángulo externo a este triángulo CDN? En este caso, fíjense, 2T es un ángulo externo al triángulo CDN, es un ángulo externo. Y saben que el ángulo externo es igual a la sumatoria de los ángulos internos opuestos. Si este ángulo interno opuesto es T y el ángulo externo es 2T, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Este ángulo de acá. Este ya vale T. El ángulo externo 2T es igual a la sumatoria de los ángulos internos opuestos de un triángulo. Si 2T es el externo, ¿cuánto? Muy bien, entonces sería T, ¿no es cierto? Ahí está, T. Perfecto, entonces ¿qué quiere decir? Que este triángulo es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Este triángulo sería isósceles, ¿no ve? ¿Por qué? Porque fíjense, si tengo los dos ángulos iguales, quiere decir que estos lados serán iguales, ¿ya? Entonces, para ayudarme le puedo llamar un valor m cualquiera, m esos lados, para ayudarnos. Listo, aquí dice, fíjense, entonces CDN es isósceles, CD va a ser igual a CN y le llamamos M, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué más? Ahora tengo que encontrar alguna relación en función a los datos. Dice que ND vale 2 veces AB, esto es AB. Entonces quiere decir que esto de acá es 2 veces AB. Entonces lo puedo partir, la mitad va a ser AB y se va a relacionar con ese triángulo. Tengo que buscar congruencias. ¿Y cómo hago esto? Y esto quiero que me digan. Voy a dividir este triángulo equilátero. ¿Y por qué me sirve dividir triángulos, isósceles? Porque como son simétricos, entonces puedo usar uno de los lados, una de las partes. Fíjense, trazo esta recta CH. La particularidad de los triángulos isósceles, en triángulos isósceles, las rectas notables respecto a la base son las mismas. Esta es una altura, además es una mediana, porque va del vértice al punto medio. Además es una mediatriz, porque del punto medio es perpendicular y coincide con el vértice. Entonces es una recta notable en isósceles. Ahora fíjense, DH, ¿a qué es igual respecto de esto? Si DN es igual a 2AB, DH ¿cuánto valdrá? DH valdrá AB. AB, ¿cierto? Sería AB. Perfecto. Listo. ¿Cuánto va el ángulo H? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Si vamos a hacer 90 grados. Listo, 90 grados. Entonces fíjese, ABD y CDH, ¿cómo serán? De acuerdo a la teoría. Congruentes, o sea, son iguales, son congruentes. ¿Bajo qué regla? ALA, LAL, LLL, que hemos visto. Fíjense, DH más HN es igual a DN. Y eso es igual a 2AB
por lo tanto es AB, AB. Entonces este triángulo ABD es congruente con CHD. ¿Bajo qué fórmula? Ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Fíjense. Ángulo, lado, ángulo. Tengo el dato de 90 grados el ángulo, el lado AB, que es el que conocemos, y el ángulo T. En este caso, el ángulo T está aquí, lado AB y el en H. Entonces, fíjense, ABC, ABD es congruente con CDH. ¿No es cierto? ¿Y cómo hacen? Fíjense. ¿Para qué nos sirve la congruencia, la igualdad? A este ángulo de 90, o mejor aquí ángulo de 90, se le opone entonces este lado. ¿Cuánto vale este lado? M le hemos puesto, M o DC, ¿no es cierto? A este ángulo de 90 también le va a corresponder este AD, que será M también. Entonces le pongo el valor de M. Si este tenía M, ahora este yo le pongo M también, porque es congruente, porque estos dos triángulos son congruentes, son iguales. ¿Y eso qué me permite? Fíjense, jóvenes, ¿qué me permite hacer eso? Eso me ha permitido tener este triángulo. El que ya habíamos delimitado, ¿no es cierto? Ahora sí sé que este triángulo, ¿cómo es? Si este es M y esto vale M, este triángulo ¿cómo será? Será pues isósceles, ¿no es cierto? Va a ser isósceles. Ahora sí puedo decir que 90 menos 3t es igual a 2t. 18. ¿Sacan eso? En esa figura, fíjense. Esta es la figura. Estos son los datos. Nos dice que AN, este segmento AN es igual a DI. Y nos pide que calculemos el ángulo IDN. En este tipo de ejercicios tienen que ustedes estar muy claros. Los ejercicios son prácticos más que todo para que vayan razonando. Estos son esquemáticos. El tema está en la solución analítica. ¿Ya? Cuando se les pide ángulos, por ejemplo, cuando mide el ángulo IDN, por ejemplo, lo que me está pidiendo IDN, ¿cuál sería? IDN. Este ángulo de acá me está pidiendo, ¿cierto? Entonces, IDN, ese será para mí X, ¿no es cierto? Eso me está pidiendo. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Me dice que AN es igual a DI. Marcaré entonces gráficamente AN es igual a DI. Listo. Son iguales esos dos. ¿Qué más? DN es igual a IL. Entonces, DN verdecito, todo esto es igual a IL. Listo. ¿Qué otro dato más tengo? Tengo 20, 10. Si este ángulo es 20 y este ángulo es 20 en el triángulo ADL, ¿cómo es ese triángulo? Isósceles. Entonces los lados AD serán iguales a DL, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer son iguales. Listo. ADN y DIL.
los dos triángulos son congruentes por la regla lado, 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 ¿no es cierto? Este lado es congruente a este otro lado. Este lado es igual, es congruente a este otro lado. Y este lado de n es congruente a el lado IL. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Como son iguales, yo lo que tengo que ver son las correspondencias. Fíjense, si este lado morado, gusanito, le corresponde un ángulo de 20 grados, a este lado gusanito congruente le corresponderá ¿cuánto aquí? 20 grados, porque es congruente, ¿cierto? 20 grados. Así. Fíjense, a este lado congruente estrellitas verdes le corresponde un ángulo de 30 grados. Entonces en el triángulo congruente del lado verdecito congruente le corresponderá 30 grados. Para eso es la congruencia. Y hemos hecho ya eso por correspondencia, ¿no es cierto? Fíjense ahora el triángulo ADL. Ya está resuelto. En este triángulo ADL tengo 20 más 30 más x más 20 más 20 tiene que ser igual a 180 grados. Entonces x ¿cuánto vale? Perfecto, 90 grados. ¿Sí? Esa es la congruencia. Ya, listo. Fíjense, aquí tenemos un triángulo cualquiera. Ya. Y dice, estos son los datos. Aquí hay un triángulo ABC. Tengo un punto P. Este es ángulo 10 y el ángulo 30 grados acá. La condición me dice que AB, este lado AB, es igual al lado BC. Ya me está diciendo que es un triángulo isósceles. Después PB es igual al lado AC. Tengo esos datos y me está pidiendo calcular el ángulo PAB, este ángulo de acá, ese ángulo de acá. Ese lo llamaremos pues entonces X. ¿Listo? Eso me está pidiendo. Para poder resolver problemas de triángulos es a veces necesario realizar trazos auxiliares para encontrar triángulos isósceles, equiláteros y tener más datos. En este caso vamos a trazar una recta, un segmento EB, que le voy a llamar, que deseo trabajar con este lado AB. Antes tengo que identificar lo que les he dicho rato. AB, es igual a BC. Listo. PB era igual a AC. Ok, entonces voy a hacer un trazo exterior. Lo que voy a tratar es primero formar un triángulo isósceles. Lo primero siempre, eso quiere decir dos lados iguales. Entonces para mí voy a hacer un trazo, voy a usar este lado AB y voy a trazar una recta EB para que sea un triángulo isósceles. Ya, siempre hay que tratar de manejar datos y valores conocidos de esta manera. Y voy a asumir que este ángulo es 60. ¿Por qué? Porque lo que quiero es primero lograr un triángulo isósceles. Fíjense, AB, entonces EB va a ser igual a AB. Ya tengo un triángulo isósceles y le voy a colocar un triángulo 60 porque estoy planteando un triángulo isósceles y a la vez voy a querer tener un triángulo equilátero. ¿Para qué? Para tener más datos que me permitan resolver justamente lo que me está pidiendo esta X, porque aquí ya no tengo más datos. ¿Ya? Entonces hago un trazo cualquiera
en medida AB va a ser igual a EB. Listo. Y entonces ya digo que este triángulo es isósceles. EB, entonces esto es igual. Tengo un triángulo isósceles. ¿Cuánto valdrían estos dos ángulos de aquí abajo si es isósceles? Van a ser iguales. Tengo 180, ¿no es cierto? 180 grados es isósceles. 180 menos 60, 120. Estos dos ángulos de acá van a ser iguales. 120 entre 2 a 60. Ese es un camino. Otro camino, y eso anótense, para cualquier triángulo isósceles, los ángulos que son iguales siempre son el complemento de la mitad del ángulo no igual. En un triángulo isósceles los ángulos iguales son complementos de la mitad del ángulo diferente, lo que se ve. Entonces AEB no solamente va a ser isósceles, sino también va a ser equilátero. Entonces marca este ángulo, entonces va a ser también igual. Gusanito azul, equilátero. Ya se ha dicho, lo mismo ocurre aquí en ABC. Si este triángulo de acá es ABC, es equilátero, ¿cuánto valen estos ángulos de aquí abajo? Aquí tengo 40, 180 menos 40 es 140. Estos dos son iguales, entre 2 va a ser 70. Un camino. El otro camino es que estos ángulos iguales son los complementos de la mitad del ángulo diferente. El ángulo diferente es 40, su mitad 20. El complemento de 20, ¿cuánto es? 70. Perfecto. Entonces los ángulos de acá son 70, ¿cierto? Listo, hasta ahí estamos bien. Sigo encontrando datos, ¿ves? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que buscar congruencias. Puedo hacer un trazo auxiliar aquí, EP por ejemplo. ¿Para qué? A ver, ¿cómo puedo buscar congruencias? Tengo lado, ángulo, lado. O sea, lado gusanito azul, ángulo conocido que es 70, y lado conocido estrellita amarilla. Lado, ángulo, lado. ¿Dónde encuentro eso? Lado, ángulo, lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que EBP, el triángulo EBP es congruente o igual a ABC. Lado, ángulo, lado, EBP va a ser igual a ABC. Entonces, como son iguales, ahora tengo que buscar correspondencias. Pues busco correspondencias. ¿Qué correspondencias tengo? BEP, por ejemplo, ¿cuánto vale BEP aquí? 40. ¿Por qué? Porque aquí en este triángulo, el lado, aquí en este triángulo, fíjense, en ABC, el lado congruente amarillo le corresponde un ángulo de 40. Entonces en EBP, el lado congruente amarillo le corresponderá un ángulo de... Y como el ángulo total vale 60, este vale de acá, este vale 20 graditos. Listo. Los lados lo mismo. A 70 le corresponde en este caso a 70 le corresponde un lado congruente gusanito azul. Entonces a 70 le corresponderá este lado congruente azul. ¿Sí? Entonces AEP, ¿cómo es este triángulo AEP? Isósceles. Este ángulo de acá vale, ¿cuánto vale este ángulo del ángulo AEP? ¿Cuánto vale el ángulo del triángulo isósceles? 60 más X, ¿no es cierto? Entonces este ángulo de acá va a valer ¿cuánto? 60 más X. Y en un triángulo, aquí como los 20, ya está resuelto el ejercicio.
el ángulo es 20. Ya, fíjense este triángulo. Tenemos A, B, C, el triángulo. Hay una cebiana que va de A a algún punto D. No es la mitad, necesariamente, no sabemos todavía. El ángulo es 100 y el ángulo agudo es 20. Dice además que AB es igual a DC. Tienen que calcular el ángulo CAD. X. Además, lo que tienen que hacer es cuál es la diferencia entre congruencia de triángulos y semejanza de triángulos. ¿Qué teoremas son los que manejan la semejanza? Hemos visto la congruencia y hemos visto los teoremas de la congruencia, pero ahora hay semejanza. ¿Será lo mismo la semejanza de triángulos y la congruencia de triángulos?